mañana que estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para tener comunión entre nosotros, tus hijos. Estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Estamos aquí para celebrarte culto, Señor, a ti. Y te decimos, santo, santo, santo. Tú eres santo, Señor. Y oramos para que todo, Señor, lo que se está haciendo, lo que se hará, especialmente tu palabra, que tu espíritu acomode en cada corazón la palabra tuya, Señor. Oramos, pedimos tu bendición y oramos por todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo tanto acá en el país como fuera del país. Allá está la familia Espinosa en Nueva York, Señor. Carmelina allá en San Francisco. Y muchos hermanos más, Señor, que nos sintonizan y están con nosotros. Pedimos bendiciones para ellos. Nuestro hermano Antonio Hernández, que también se conecta, oramos por él y oramos por su familia. Y así, Señor, que todo lo que hagamos sea para el ensanchamiento de tu reino. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un privilegio, es un gusto muy grande tener a nuestro hermano Israel y a su esposa aquí con nosotros en esta mañana. El hermano va a administrar la Santa Cena en este domingo. Verdades eternas, grandes verdades eternas. De eso vamos a hablar. La santidad en el creyente es un hecho, pues estamos asociados con Dios, con el Dios Santo. Estamos asociados. Los creyentes, los hijos de Dios, estamos asociados con Él y como Él es santo, 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 los hijos de Él, los creyentes, tenemos que vivir en santidad y gozar la santidad que ya tenemos. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed es un mandato, es un imperativo. Y se dice a los creyentes, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Debe de estar o haber santidad, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que a todos los creyentes se nos llama a vivir en santidad. La santificación progresiva. Entendemos que esta es una doctrina. Es una doctrina y la doctrina hay que conocerla y hay que vivirla. De nada sirve saber mucho si no lo vivimos. Así que no siempre y no a todos les gusta hablar de estos atributos, de estas cualidades que solo Dios, que están en la Biblia, y que se nos dice que nosotros tenemos que hacerlo. Los creyentes glorifican a Dios viviendo en santidad de una forma progresiva. Los creyentes glorifican a Dios viviendo en una santificación progresiva. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí, posicionalmente hemos sido declarados santos
posicionalmente, todo creyente, al creer en Jesucristo, al venir y poner su fe y su confianza en Jesucristo, es santo. Pero mientras vivimos en este cuerpo que tiene pecado, debemos de ir creciendo en lo que llamamos la santificación progresiva. ¿De qué manera el creyente puede manifestar su vida santa? Pues vamos a ver si es posible con el tiempo. Vamos a ver vamos a descubrir en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, dos maneras de vivir en santidad progresiva. Romanos capítulo 6. Recuerden que estamos en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Vemos dos maneras de vivir en santidad, lo que llamamos la santidad progresiva. Así que el apóstol Pablo habla a los hermanos de la iglesia a los Corintios y les habla acerca de que hay que vivir en santidad. Y no solamente a los hermanos allá, sino también a nosotros, los que vivimos ahora y los que estamos aquí. Se nos manda a vivir en santidad. Primera forma, primera manera, no perseverando en pecado. Esa es la manera de vivir en santificación o en santidad progresiva. No perseverando en pecado. Así que Pablo es bien claro cuando escribe a la iglesia de los Corintios y les habla acerca de que hay que vivir en santidad, y para vivir en santidad no hay que perseverar en pecado. Eso no significa que un creyente no peca, pero no puede vivir su vida perseverando en el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2a dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Pablo le dice categóricamente: no se puede perseverar en el pecado porque somos santos. Y a los creyentes de este siglo, no importa dónde viva, no importa con quién viva, no importa hacia dónde se conduzca, se dirija, debe de vivir en santidad. Por eso se le dice bien claro: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si usted quiere vivir en santidad progresiva, pues nunca, pero nunca hay que perseverar en pecado. Cualquier pecado que usted como creyente cometa, no puede, no debe perseverar en ese pecado. ¿Qué hace el creyente? Al momento de pecar, de hacer algo que no agrada a Dios, que se da cuenta de que está haciendo lo que Dios no quiere, lo que Dios aborrece, lo confiesa y se aparta y no persevera en ese pecado. Eso nos enseña la palabra, porque ya hemos muerto al pecado. ¿Por qué no debo de perseverar en pecado? Porque ya hemos muerto al pecado. Dice la palabra ahí, siempre en Romanos 6, versículo 2b. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Esto aconteció una sola vez
cuando creímos, pues ahora estamos en Cristo. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo, andamos con Cristo y Cristo vive en nosotros, porque ya hemos muerto al pecado. Los creyentes tenemos que saber de que ya hemos muerto al pecado. Ya no vivimos para pecar, porque ya hemos muerto al pecado. Esto, como decimos, ocurrió una sola vez cuando creímos, pues ahora estamos en Cristo. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Creyentes, consideraos muertos al pecado. Cada día que vivimos, el creyente tiene que estar diciendo, he muerto, estoy muerto al pecado. Yo no vivo para pecar. Entonces, la palabra es bien clara. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. Vivimos dentro de los muertos. Los muertos sin Cristo. Nosotros tenemos vida porque hemos muerto al pecado y tenemos vida en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar de acuerdo al Espíritu o conforme al Espíritu, eso es vivir en santidad. Eso es caminar en santidad. Eso es hacer lo que Dios nos manda. Pues Él murió en nuestro lugar. Romanos 5, 6, 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos consideremos muertos al pecado. No vivimos para pecar. No vivimos para mantenernos viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque ya somos santos. Desde entonces somos contados por muertos con Él. Esto es santidad en Cristo posicionalmente. Somos santos de una sola vez, pues no practicamos el pecado en nuestra vida diaria, pues ya hemos muerto al pecado y no podemos vivir en pecado. No podemos vivir en pecado. No debemos de vivir en pecado. Y usted se da cuenta cuando usted peca, porque tiene una conciencia interna. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Y nos damos cuenta inmediatamente cuando hacemos algo que no agrada a Dios, que no va de acuerdo a la santidad de Dios. Pero muchas veces seguimos viviendo y practicando ciertos pecados. Eso no conviene, eso no es para los hijos de Dios. Eso no es lo que Dios manda. Letra B, porque hemos sido bautizados con Cristo en su muerte. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. ¿No sabéis que todos los que hemos creído en el Señor Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuál muerte? La muerte de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todo aquel que ha creído en Él, esa muerte le alcanzó, esa muerte le bautizó. Hablamos de una alegoría que tiene que ver con lo que sucedió allá en el Calvario. Cristo murió y el que ha creído en Jesucristo ha muerto con Él, y ese bautizo se llama muerte. Él nos bautizó con su muerte. Ese bautismo no se refiere a bautismo en agua, sino al bautismo en la muerte del Señor Jesús. La muerte del Señor Jesús. Vea los versículos 4 al 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Hemos sido bautizados junto con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los creyentes tenemos que andar en vida nueva. No fornicación para los creyentes, no adulterio para los creyentes, no borrachera para los creyentes, ningún pecado, no mentirosos. No hay tiempo para mentir, ya no. No para ser orgullosos, no para ser vanidosos, no para vivir una vida que no agrada a Dios, sino vidas que agradan a nuestro Dios. No vivir en rebeldía, a fin de que sirvamos, dice, no sirvamos más al pecado, porque ha muerto, ha sido justificado del pecado. Estas son grandes verdades eternas que los creyentes deben de saber, debemos de saber, para vivir en santidad. Vivir en santidad. En la muerte de Cristo, al creer en Él, por la fe, nos hemos unido con Él, transformándonos en la justificación, todo en su muerte, para vivir con Él, y de esa manera vivir en santidad siempre. Vivir en santidad siempre. Porque he sido sepultado con Él. Versículo 4 también lo dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. ¿Para qué? Para vivir en vida nueva. Eso significa vivir en santidad. Vivir en santidad. Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido en usted si verdaderamente usted es creyente. Si verdaderamente usted es hijo de Dios. Eso ha ocurrido en su vida. Y por eso el apóstol Pedro llama a los creyentes a vivir en santidad, por lo que ya ocurrió en nosotros. La palabra también, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué?
Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva vida, nueva vida, nueva manera de vivir, nueva manera de gozar esta vida aquí en la tierra. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos una nueva creación. Usted es una nueva criatura, es una nueva creación, porque antes no conocía al Señor. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El pecado era la característica principal de la vida vieja. El pecado era la característica principal de la vida vieja. Pero ahora ya no vive de la vida vieja, ahora debe vivir la vida nueva. Y vivir en vida nueva es santidad. En santidad, apartado totalmente del pecado. Entonces, eso es lo que Dios manda. Decimos que el pecado era la característica principal de la vida vieja, pero ahora es la justificación de vida nueva, por lo que ahora somos nueva criatura. Nueva criatura en el Señor. Así que, primer manera, para vivir en santidad, deseche el pecado. Desechemos el pecado. Cualquier pecado que sea, el creyente tiene que desecharlo para vivir en santidad, para vivir agradando a Dios, para vivir haciendo lo que Dios manda. Y esto, hermanos, esto es a diario, esto es a cada momento, porque tenemos enemigos que nos conducen a pecar. Satanás, el mundo y la carne. Eso está allí. Y todavía los creyentes tenemos la naturaleza vieja, que es la que nos hace muchas veces pecar si nos descuidamos. Pero hay que vivir en santidad. Eso es, grandes verdades eternas, la santidad. Segundo, no permitamos que el pecado se enseñoree de nuestra vida cristiana. No permitamos que el pecado se haga señor de nuestra vida cristiana. Los versículos 8 al 14, estamos en Romanos 6. Dice, pues ya estamos dice la palabra, pues ya estamos preparados para vivir con Él. El creyente está preparado para vivir con Él, para vivir la eternidad con Dios, porque creyó en Él. Versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, y morimos con Cristo al pecado cuando creímos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos están seguros que vivirán con el Señor por la eternidad? ¿Okay? Entonces, mientras vivimos aquí, ¿qué vamos a hacer? Desechemos el pecado. Esas mentiritas, dice mentirita, es una mentirita blanca, no hay tal cosa.
No hay mentira blanca ni negra. Mentira es mentira. Así que no es para eso. Entonces, esto es la eternidad con nuestro Dios, viviendo para vivir en santidad, porque viviremos eternamente con Él. Pues ya hemos muerto al pecado. Versículos 9 al 11. Es un jueguito de palabras que el apóstol Pablo hace para explicarnos lo que ha sucedido en el creyente. Sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, no vivimos para pecar. No vivimos para pecar. Versículos 9 al 12. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿cuántos sabemos eso y creemos eso? Cristo resucitó. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. El Señor ya no muere. Murió una sola vez. Ya no muere. Él ya murió, ya no vuelve a morir por el pecado. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo vive para Dios y nosotros vivimos para Cristo. Y Cristo es santo. Y los creyentes tenemos que vivir en santidad. No hay lugar para los homosexuales. No hay lugar para las lesbianas. No hay lugar para los borrachos. No hay lugar para los adúlteros. Y las iglesias están llenas de gente adúltera. No hay lugar para la fornicación. No hay lugar para la lascivia. No hay lugar para nada. Sed santos porque yo soy santo. ¿Le guste al mundo o no le guste? ¿Le guste a los humanistas o no le guste? Pero esto dice el Señor. ¿Verdad? Esto dice el Señor, esto dice la palabra, no es otra cosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir a la palabra. Estamos entonces ahí en los Romanos 6, 9 al 12. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Porque el que no ha creído en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero el que ha creído en Jesucristo tiene vida. Y por eso no para pecar, sino para vivir en santidad. Para vivir. Por eso es que Dios no está de acuerdo. Nosotros tenemos que aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Tenemos que aborrecer todo lo que Dios aborrece y nosotros como creyentes tenemos que aborrecer todo pecado. Venga de quien venga. Hay que aborrecer, hay que desechar el pecado. Cuidado entonces con el pecado. El pecado destruye. El pecado trae muerte. El pecado hace todo lo que a Dios no le agrada. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, versículo 12,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal y en vuestras concupiscencias. ¿Tiene algún pecadito usted ahí que reina en usted? ¿Vive en algún pecado? ¿Es orgulloso? ¿Es pleitista? ¿Es egoísta? ¿Es burlón? ¿Es mentiroso? ¿Vive en fornicación? ¿Vive en adulterio? ¿Qué pecado? ¿Hay algún pecado en su vida que reine en usted? Ojalá que no. Y si algún pecado está allí afectando su vida cristiana, deséchelo, sáquelo, tírelo. No duerma en ese pecado, no se levante en ese pecado, no vaya al trabajo con ese pecado, no regrese a casa con ese pecado. Deséchelo, porque somos llamados a vivir en santidad. El pecado ya no debe de ser el Señor en nuestra vida. Ahora debemos de vivir para Cristo, teniendo dominio sobre el pecado. El pecado no debe ser Señor de nuestra vida. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad de dominar, de controlar el pecado en nuestra vida. Pues debemos de presentarnos vivos de entre los muertos. ¿Cuántos muertos están a su alrededor? Montón. Muertos. Pero usted está en medio de ellos como vivos. Vivos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos compañeros mundanos, llenos de maldad, llenos de pecados, están a su lado? A la par de su escritorio, ahí en la empresa, ahí en donde usted trabaja. El Señor nos manda a que vivamos dentro, en medio de los muertos. Versículos 13 al 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, dice, al pecado como instrumento de iniquidad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Cuántos miembros tiene su cuerpo? ¿Cuántos miembros tiene su cuerpo? 214 miembros. Y dice Pablo, no presente sus miembros al pecado. No los presente. Sus ojos, ¿qué ven sus ojos? Sus manos, ¿qué tocan sus manos? Su mente, ¿cómo está su mente? ¿Cómo están sus brazos? Sus pies, ¿para dónde caminan? Ni presentéis vuestros miembros al pecado. Su boca, su lengua, son miembros del pecado, del cuerpo. Por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. La palabra iniquidad es pecado. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vivos de entre los muertos
y vuestro cuerpo todo en santidad, porque vivimos dentro de los muertos. Pero dentro de los muertos vivimos para vivir en santidad. Y nuestro cuerpo debe usar todos los miembros de nuestro cuerpo para vivir en santidad. Sus dedos. ¿Para qué usan sus dedos? ¿Para qué usan sus ojos? Muy bien, entonces, 14, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley solo califica el pecado, señala el pecado, mas la gracia de Dios perdona el pecado. Eso es lo que ha ocurrido en nosotros. ¿Cómo está viviendo usted? A estas alturas, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo vive la vida cristiana? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Como cristianos evangélicos. Vivimos en santidad, eso quiere Dios. Todo su ser, todo su cuerpo en santidad, para hacer la voluntad del Señor. Toda verdad eterna está aquí en la Biblia. Y una de ellas es la santidad, en la cual todo creyente hijo de Dios está llamado a vivir, y para eso hay que, número 1, no perseverar en ningún pecado. No perseverar en ningún pecado. Cualquier pecado, deséchelo. No perseverar en ningún pecado. 2, no hay que permitir que el pecado se enseñoree de nuestra vida cristiana. Puesto que ya hemos muerto al pecado, fuimos bautizados en su muerte y hemos resucitado. Cuando Él resucitó, usted también resucitó del pecado. Hemos sido sepultados en Cristo y estamos listos. Y estamos listos para vivir en la eternidad de Dios. Por lo que hemos de vivir entre los muertos en santidad y justicia de Dios. Ser justos, no pecar contra Dios, ni contra su propio cuerpo, porque hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto enseña la palabra y esto es lo que nosotros tenemos que decir, y no solo para saberlo, sino para vivirlo. Obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Oramos, Señor y Padre. Estamos aquí, Señor, en esta mañana. Todos los que estamos aquí, Señor, si hemos creído en ti, somos tus hijos. Y tú nos llamas a vivir en santidad, apartados de la maldad, apartados del pecado, viviendo para honra y gloria de tu nombre, puesto que estamos listos para vivir la eternidad contigo. Bendice a cada uno, Señor, desde el niño más tierno hasta el adulto mayor, y a cada uno, Señor, que tú nos des poder, autoridad espiritual para desechar todo pecado y vivir como tú quieres en santidad. En esta mañana te agradecemos porque podemos ver tu palabra, podemos recordar, podemos aprender, podemos mejorar, para que mientras vivamos aquí en la tierra, caminemos contigo, haciendo tu voluntad. Quiero hacer una invitación, o dos invitaciones.
Si entre nosotros hay alguien que todavía no tiene a Jesucristo, no está preparado para vivir la eternidad con Cristo, si habrá entre nosotros alguna persona que usted es consciente de que Cristo no vive en usted, de que Cristo no es su Salvador, de que Cristo no es su Señor, ¿habrá alguna persona entre nosotros en esta mañana que quiera decir al Señor Jesús: aquí estoy, Señor Jesús, te necesito, soy pecador o pecadora, no me puedo salvar a mí mismo, necesito tu perdón, necesito la vida eterna? Usted lo puede hacer. Venga al Señor Jesús y será lo más grande que pueda ocurrir en su vida, porque solo Jesucristo salva. ¿Habrá alguien, una mujer, un caballero, un muchacho, una señorita? Venga Cristo, venga el Señor en esta mañana. Cambiaré la invitación. ¿Habrá algún hermano que es consciente de que no está viviendo en santidad, que hay pecado en su vida y usted no lo confiesa, usted no se ha apartado? Necesita desechar ese pecado. ¿Habrá alguna persona que quiere reconciliarse con Dios o venir y ponerse a cuentas con el Señor? ¿Habrá alguien?